Lo primero que me pidieron, primera red flag, era dinero. Cómo me estafaron en mis prácticas de Erasmus en Barcelona. Después de todo esto, tuve que regresarme a mi país. Terminó siendo una de las experiencias más frustrantes que he tenido. Y así empezó una búsqueda larga, cansada y bastante frustrante para mí. Teníamos que simular que la empresa era exitosa. Esto no eran prácticas profesionales. Se trataba de una farsa y de una estafa. Empresas que simulan. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Uriel Lima y para los que no me conocen, comparto mis experiencias sobre cómo es vivir en Europa y cómo fue estudiar en Rumanía con la beca que gané del gobierno de Rumanía. Quizás algunos han visto algunos videos sobre cómo le saqué el máximo provecho a la beca de Rumanía a través de otra beca que se llama Erasmus y el paso a paso para aplicar a esta oportunidad. Si no los has visto, te invito a que los veas. El día de hoy vengo a contarte algo diferente, algo que no fue fácil para mí, pero que es importante decir, sobre todo para las personas que están pensando en estudiar en Europa o están pensando hacer prácticas en el extranjero. Esta es la historia de cómo me estafaron en mis prácticas de Erasmus en Barcelona y cómo algo que se suponía que era una gran oportunidad para mí terminó siendo una de las experiencias más frustrantes que he tenido durante toda mi maestría. Pero antes de empezar, si este tipo de contenido te sirve o te interesa, te invito a suscribirte, porque en los siguientes videos voy a hablar de por qué tuve que regresar a mi país cuando terminé la maestría, qué me obligó a tomar esta decisión y cómo hice para volver después a Europa. Suscríbete ya para que no te pierdas estos videos, van a estar buenos. Y ahora sí, les voy a contar todo, pero primero quiero explicarles cómo funcionan las becas de prácticas de Erasmus. Y es que a diferencia de cómo funcionan en México, aquí en Prácticas Erasmus, la empresa donde vas a hacer tus prácticas la tienes que conseguir tú. La universidad donde estudias te puede dar ideas, te puede dar contactos, recomendaciones, pero como tal no hay una lista de empresas con convenios donde solo eliges y listo. La verdad esto fue algo que me sorprendió mucho porque en México es bastante diferente. Cuando quieres hacer tus prácticas hay listados de empresas que usualmente tienen convenios. De ahí eliges y listo, ya puedes hacer tus prácticas. En Rumanía, donde yo estaba estudiando, eso no existía. Tú tenías que buscar la empresa, contactar la empresa, mandar correos y además para Erasmus, la empresa no puede estar en el mismo país, tiene que estar en el extranjero. Y así empezó una búsqueda larga, cansada y bastante frustrante para mí. Pero yo tenía algo bien claro. La empresa donde quería hacer prácticas tenía que estar en Gran Canaria o en Islas Canarias. Había hecho un Erasmus ahí y tenía bastantes amigos, me gustaba la ciudad, me sentía bien, entonces quería regresar. Pero no fue nada fácil. Mandé correos a bastantes empresas, no solo en Canarias, sino también en diferentes países y la mayoría ni siquiera me respondió. Pasaba el tiempo y el estrés aumentó para mí. Porque cuando estás intentando hacer Erasmus el tiempo es clave. Tienes que sacar los papeles para hacer otros trámites en el país donde vas a ir. Y después de todo esto, finalmente, una empresa apareció. La empresa la verdad parecía perfecta. Y lo más triste es que me enteré de ellos por un correo de la misma universidad donde yo estudié. La empresa tenía páginas web, tenía redes sociales, todo parecía real, profesional y estaba establecida en Barcelona. Incluso cuando los contacté me dieron la opción de hacer las prácticas en remoto, lo que significaba que podía hacer las prácticas desde Gran Canaria, que era justo lo que yo estaba buscando. Pero desde el inicio algo no se sentía tan bien, tenía un mal presentimiento. Lo primero que me pidieron, primera red flag, era dinero, según ellos, para una capacitación que necesitaba antes de empezar las prácticas. Y la verdad es que cuando estás en una situación de presión porque tienes que elegir una empresa para siguientes trámites que tienes que hacer, aceptas. Entonces pagué. Y cuando vi el material me di cuenta de que este material no tenía ningún valor, era totalmente obsoleto. En este material venían cosas como cómo hacer una publicación en Facebook, cómo publicar una foto en Instagram, material que parecía era del año 2000. Nada relacionado con mi carrera, nada útil. Lo más triste es que ellos me cobraron por esto
200 euros. Pero lo peor vino cuando comenzaron las prácticas. Las actividades que me ponían a hacer no eran prácticas reales, eran cosas como tenía que crear cuentas falsas, tenía que hacer publicaciones fingiendo que era otra persona, tenía que escribir reseñas, tenía que escribir comentarios, todo esto tenía que ser positivo para que la empresa pudiera atraer más gente. Básicamente, teníamos que simular que la empresa era exitosa, para que más Erasmus llegaran a esa empresa y pagaran. Ahí fue cuando entendí que todo estaba mal, y esto no eran prácticas profesionales, se trataba de una farsa y de una estafa. La verdad, lo primero que se me ocurrió es intentar hablar con mis coordinadores. Les expliqué lo que estaba pasando, lo que me ponían a hacer, pero su respuesta fue clara: por el momento yo tenía que seguir para no tener problemas con mis documentos y con mi estancia. Y claro, después ellos tendrían que revisar la situación de la empresa. Y bueno, la verdad es que cuando estás en otro país, estás terminando tu maestría, en ese momento para mí sentí que no tenía muchas opciones y que quizás tomar otra decisión serían problemas. Entonces decidí seguir, aunque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y afortunadamente estas prácticas llegaron a su fin. La universidad me pidió hacer un reporte y ahí conté todo detalladamente. Conté que me pidieron dinero, que el material que me dieron no servía, que no aprendí nada acerca de mi carrera y que las actividades que me ponían a hacer eran poco éticas. Y que claro, esta empresa era una estafa y una farsa. Perdí tiempo, perdí dinero y la verdad no gané experiencia real. Y lo peor de todo es que esta empresa sigue funcionando. Y como esa supongo que hay muchas más. Empresas que simulan ser reales, cobran por ofrecerte prácticas y juegan con la necesidad de los estudiantes. Quise contar esta historia porque la verdad nadie habla de estas cosas. Todos te hablan de la parte bonita de estudiar en Europa, pero la verdad no todo es bonito, no todo es fotos de Instagram. Y hay errores que pueden salir bastante caros. Si estás pensando en hacer un Erasmus o en hacer prácticas, te recomiendo informarte, te recomiendo preguntar. Y desconfía sobre todo cuando te pidan dinero, confía en tu intuición. Si esta historia te sirvió, dale like, comenta y suscríbete, porque en el siguiente video voy a contarte por qué después de todo esto tuve que regresarme a mi país y cómo hice para después regresar aquí a Europa, pero ahora en España. Gracias por quedarte hasta aquí, nos vemos en el próximo video.